Si en este momento se repartiera todo el dinero del mundo en partes iguales, o sea, a todos nos dan lo que nos toca, en menos de 5 años volvería a las manos al como está en este momento. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a sanar nuestra relación con el dinero. Porque si es la única forma de hacer dinero y yo no quiero ser una mala persona, pues entonces no voy a hacer dinero. O sea, más vale pobre pero contento. No conozco a nadie que esté feliz de no poder pagar la renta o el teléfono o la escuela de los niños. Que la gente no busque la carrera del futuro. La carrera del futuro no existe. O sea, nadie tiene futuro haciendo algo para lo que no es bueno. Yo creo que la gente que peor gana es la gente que vive en el esquesque. Sí. Puros o tienes pretextos o tienes resultados. No puedes tener las dos. Sí. O sea, si tienes resultados es porque no tuviste pretextos. Mira, el que tiene 10 millones sabe algo que el que tiene 5 aún no sabe. Entonces, si tú tienes 5 y quieres 10, observa qué hace el de 10. Tócale la puerta, pregúntale. Si quieres mejorar tu relación con el dinero, creo que vale la pena reflexionar, analizar, descubrir qué tanto la falta de dinero o no tener todo el dinero que quieres tiene que ver con tus acuerdos mentales, con algo que aprendiste cuando eras niña o cuando eras niño, las creencias limitantes. Bueno, pues si ese tema te interesa, este podcast tiene a una súper experta no solo en crear abundancia, sino en ser coach de abundancia financiera para muchos seres humanos. Así que quédense con nosotros porque desde el Hotel Gran Fiesta Americana en Monterrey, con nuestro hermoso público en vivo que nos acompaña, episodio 271. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Autora del triple bestseller en Amazon, El producto no importa. Mariana Padilla es empresaria, diseñadora de negocios, coach personal y conferencista. Cuenta con más de 17 años de experiencia en desarrollo de negocios y más de 11 años como inversionista de bienes raíces en México y en Estados Unidos. Mariana Padilla está en el podcast. Mariana, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí contigo. Qué bueno que nos acompañas y vamos a hablar de los dolores que la infancia nos pudo haber dejado con respecto al dinero, porque el dinero es un tema tabú en culturas como la mexicana o la colombiana, ecuatoriana. Hay culturas donde hacer dinero no es lo mejor visto. No, de hecho, más vale pobre pero contento, dicen por ahí, ¿no? Sí, o pobre pero honrado también pobre dicen. Pero honrado, sí. Lo cual, cuando dices algo así, lo que estás diciendo es que los ricos todos son tranzas. Pero además, para mí es falso. O sea, creo que todas estas creencias serían eliminadas solamente con la realidad. O sea, más vale pobre pero contento. No conozco a nadie que esté feliz de no poder pagar la renta o el teléfono o la escuela de los niños. O sea, la realidad mata cualquiera de estas creencias. Sí, ¿y de dónde? ¿Por qué será? Porque bueno, hay culturas, por ejemplo, como la cultura judía, donde hacer dinero no está mal. Al contrario, es parte de lo no es pecado, no te vas a ir al infierno. Y hay ideas muy limitantes con las que crecimos que nos van marcando para toda la vida. Justo acabas de dar en el clavo. Ese es el origen, la religión. ¿No? La religión, en la Biblia, más vale más fácil que pase un camello por el hoyo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿no? Entonces la religión empieza con esto como una forma de control, ¿no? Porque además el que te dice que es malo tener dinero te lo dice desde un palacio. Qué incongruencia que te digan desde un palacio que tener dinero está mal. Sí, y de ahí viene la mentalidad de escasez, ¿no? Totalmente. Cuéntanos de eso, porque aparte hay mentalidad de escasez, pero además en las mujeres está más marcada la mentalidad de escasez por educación. Es que si está mal visto que un hombre hable de dinero, una mujer peor. O sea, imagínate que yo en nuestra segunda cita lo primero que te pregunto es ¿cuánto ganas? Deberías en la primera. Claro. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto debes? ¿Qué haces con tu dinero? ¿No? ¿Cuáles son tus objetivos financieros? ¿Qué piensas del dinero? Deberían ser conversaciones normales. Lo básico, ¿por quién votaste? Lo básico. Exactamente. ¿Te vacunaste? ¿No? ¿Cuál de todos los dioses crees? Tengo varios, tú escoge uno. Para que vayamos viendo si somos compatibles o no. Claro. Sí, porque hay gente que culturalmente vive en deuda toda su vida. Sí. Debe tarjetas de crédito y las debe toda la vida porque aparte le parece que es normal
vivir endeudado con tarjeta de crédito. No porque así te educaron. O sea, no es tu culpa, pues así te dije, así lo viste en tu casa. Sí, hay quien con todo orgullo te dice, no, yo ya tengo mi depa. No, lo debes por 30 años, no tienes nada. O sea, es más, la puerta de tu depa no va a durar ni los 30 años del crédito. A los 10 ya la vas a tener que cambiar. Es más, la mitad del departamento, ¿no? Oye, un dato curioso para que veamos culturalmente la diferencia entre hombres y mujeres. Esto es un dato de España. Pero obviamente en América Latina tenemos una enorme influencia española, somos mezcla de esas sangres. Fíjense, en España, escuchen esto con atención. La primera entidad bancaria en España se creó en 1782, ¿ok? 1782. Sin embargo, escucha esto, las mujeres tuvieron que esperar hasta 1975 para poder abrir una cuenta sin permiso de un hombre y en igualdad de condiciones. 200 años después, o sea, en 1975... Pues hace 40. Acaba de pasar, sin autorización de un hombre. Y esa es la cultura de donde venimos. Totalmente. Sí, ese es parte del problema, yo diría. Eso es parte del problema. Y entonces a las mujeres les sigue costando hablar más de dinero en general a toda la población, pero a las mujeres más. No es aceptable. A la mujer se le pide que sea mamá, básicamente. Sí, bueno, pero además, qué interesada. Ajá. O sea, ¿por qué está hablando de dinero? Qué interesada. Lo primero que preguntó, pues yo sí soy muy interesada. ¿Cómo fue que tú tuviste una mamá muy liberada, muy financieramente fuerte o todo? ¿Cómo te convertiste tú en esta Mariana inversionista, empresaria, echada para adelante? ¿De dónde naciste? ¿En un hogar de emprendedores? No, bueno, sí. Mi papá siempre ha sido empresario, pequeño empresario. Pero más bien de una quiebra muy grande que yo tuve cuando vivía en Arizona, en Estados Unidos, y me di cuenta que la parte fácil de las finanzas era hacer dinero. Es lo que todos hacemos de manera muy sencilla. Lo que no sabemos es qué sigue después. O sea, no hay otra instrucción. O sea, la instrucción fue estudia, trabaja, haz dinero. Y hasta ahorita todos, pues más o menos la llevamos, ¿no? Unos un poquito más, unos un poquito menos. Pero no hay una instrucción posterior como invierte, edúcate financieramente, diversifica, etcétera. O sea, la información se detiene ahí. Y por eso es que se vive con deuda, porque es estudia, trabajas dinero y cuando ganas 10,000 vives con 12,000 y cuando ganas 15,000 vives con 20,000 y así sucesivamente, no sales de la carrera de la rata. Exacto, pero ¿en qué perdiste tu dinero? ¿En bienes raíces o en qué negocio te metiste? Ya, no. ¿Quieres llorar? Sí. En una financiera en el 2009. O sea, yo tenía la financiera desde el 2003. Sí. Pero ahí es a donde digo que lo único que sabía era hacer dinero. O sea, la financiera iba muy bien, pero yo no sabía más que hacer dinero. Ajá. Y digo, quebraron los grandes bancos más grandes del mundo. Sí, 2008 fue el truene de todo. Gente a la bancarrota, los bienes raíces de cabeza. Todo. Y yo no entendía los ciclos de la economía. Esa es la realidad. No tenía ni idea de qué se trataba. ¿No? Ahorita lo que ya quiero es que termine de caer. No, lo estoy esperando con deseos. Porque ya sabes, no porque te alegre la desgracia de nadie, sino porque sabes cómo manejar. Ahora sabemos lo que podemos hacer, ¿no? Pero en ese momento quebraron los bancos más grandes del mundo. Nosotros somos una financiera pequeña, facturábamos $7 millones al mes, o sea, éramos nada, desaparecimos en meses. Ok, y eso es algo que Robert Kiyosaki siempre dice, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Que la gente rica, la gente que tiene educación financiera, hace dinero en la buena economía, pero hace todavía más dinero cuando la economía se va para abajo. Así es. Ahorita me recordaste lo mucho que se reía de mí cuando me dijo, ¿y de quién era el dinero? Y yo, mío. Bueno, ya sabes lo que él piensa de usar tu dinero para tus negocios. Sí, él cree mucho en endeudarse, en la deuda que te produce dinero. Así es. Y lo predica todo el tiempo. Así es. Por eso te digo que ahorita me hiciste recordar, cuando le contesto, me dice... ¿Y el dinero de quién era? Yo, mío. No, bueno, o sea, carcajeándose de mí, obviamente. Claro. O sea, no estabas apalancada. Cero. Ok. Entonces, ¿cómo podemos ir sanando nuestra relación con el dinero? Dame ejemplos de pensamientos limitantes o de cómo en Latinoamérica, o los latinos también en Estados Unidos, aprendemos esos pensamientos limitantes. ¿Qué pensamientos limitantes te parecen los más peligrosos? Lo primero que tenemos que saber es identificar qué sentimos con el dinero. O sea, yo le digo a la gente, a ver, cierra los ojos. Piensa en dinero. Hagámoslo, cerramos los ojos. Si estás escuchando el podcast, ¿vas manejando? No, por favor. No. Ten cuidado, andando en la bicicleta. Si puedes cerrarlos, ciérralos. Si no, manténlos abiertos. Yo los voy a cerrar. Ok. Piensa en dinero. ¿En qué pensaste? Pensé en angustia. Crisis, cuando a mi mamá le faltaba el dinero.
En eso pensé. Casi siempre hay dos pensamientos. Uno es el gasto, o sea, mucha gente piensa en dinero y el carro, la casa, las vacaciones, el vuelo, bla. Y el otro pensamiento es esto, es no lo tengo. O sea, uno es lo quisiera o tengo más o menos y lo quiero gastar, y el otro pensamiento es qué difícil, qué complicado, qué problemático, qué angustia. El dolor de no haberlo tenido, el estrés. Etcétera. Es horrible. Nadie, o sea, ahorita en todos los años que llevo haciendo este pequeñísimo ejercicio, nadie me ha dicho generarlo. Todo el mundo piensa o en algo negativo o en cómo acabarse lo poco que tienen. Sí, o en no perderlo. O en no perderlo, sí, pero nadie piensa en generarlo. Entonces, pues primero tienes que identificar cuál es tu emoción con el dinero. O sea, piensas en dinero y piensas en cosas horribles, bueno, pues por ahí empezamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a sanar nuestra relación con el dinero. Correcto. Entonces, cuando cerramos los ojos y pensamos en dinero, o sea, reescribir nuestro diccionario. Correcto. ¿Qué podríamos entonces pensar en? Generación. Generar dinero. Dinero. ¿Dónde hay más dinero? Generar. ¿De qué se trata el dinero? ¿Quién hace dinero? ¿No? Si tú eres un futbolista, si quieres aprender a jugar fútbol, ¿qué haces? Observas a los que están, sí, ¿no? A Messi, a Cristiano Ronaldo, etc. Y lo practico, me meto en una escuela de fútbol y lo practico y tomo clases. Entonces, todo el mundo quiere dinero, pero la mayoría, por ejemplo, incluso se enojan con los que tienen dinero. Les caen mal. Tienen esta idea equivocada de que yo soy pobre porque tú eres rico, ¿no? Como pensar que yo estoy enfermo porque tú eres sano. Así de incongruente es esta idea, pero también tiene que ver con un adoctrinamiento. Sí, ese es otro pensamiento muy limitante, que muchos gobiernos en el mundo históricamente han hecho el tema de la culpa es de los ricos. Sí, porque es la forma de dirigir el odio a otro enemigo. No te des cuenta que soy yo quien te tiene como estás, es culpa de ellos. Eso fue lo que hizo Hitler con los judíos. Bueno, la historia se repite ahorita. Sí, donde hay esta división de la culpa es de los ricos. Correcto. Y es casi un pecado ser rico. Sí, no, está súper mal visto. O sea, es como, de hecho, están las etiquetas, ¿no? O sea, eres así y no eres pueblo. Claro. Otro pensamiento muy limitante es pensar que toda la gente que tiene dinero es porque son unos tranzas, abusadores, que hacen cosas ilegales, no pagan impuestos, ¿no? Porque es súper limitante, porque si es la única forma de hacer dinero y yo no quiero ser una mala persona, pues entonces no voy a hacer dinero. Claro, inmediatamente tu inconsciente dice, si quieres ser bueno, pues tienes que quedarte en el lugar en el que estás, y si pudieras tener menos dinero, mejor. Pero la verdad es que esto... Lo que te decía al principio, Marco, casi todos estos pensamientos o dichos que tenemos son destruidos con la realidad. La realidad es que pues, los grandes filántropos del planeta pues, son los más ricos del mundo. O sea, no puedes dar lo que no tienes. Entonces no puedes ayudar a nadie si no tienes dinero. Sí. ¿Cómo me vas a decir que son las peores personas del mundo cuando son los que construyen absolutamente todo lo que hay, y los que hacen el beneficio, y los que están invirtiendo para la investigación de las enfermedades y para salvar a los animales y para rescatar la fauna y flora y etcétera? Entonces todo eso se hace con dinero. Con dinero. ¿Es Bill Gates el que acaba de donar en vida toda su fortuna? Sí. Bueno, y gran parte Mark Zuckerberg hizo casi lo mismo. Todo lo que es Facebook. O sea, él tiene otras cosas, pero Facebook dijo, esto va para... organizaciones de beneficencia. Sí, para el planeta, entonces, para investigación, para educación. Entonces, la realidad está peleada por completo con estas creencias limitantes. Solamente hay que ver la realidad. Claro. Oprah se fue a África y tiene una escuela y le da becas a las mujeres africanas. O sea, entonces lo que tenemos que es replantear nuestro diccionario. Si en mi diccionario, cuando yo digo dinero o gente rica, lo que viene a la mente son los que roban, los que transan, los que abusan, entonces eso me va a alejar. Correcto. Y ahí voy. Entonces empezar a plantearnos, a investigar y decir, ¿a qué gente rica puedo admirar? Además, la mayoría de las historias de éxito tienen un inicio desde abajo, ¿no? Si no en esta generación, porque mucha gente, pero lo heredó. Bueno, lo heredó él. Pero es el trabajo del abuelo, es el trabajo del padre. Entonces, sí, son historias muy, muy inspiradoras. Tenemos en México historias extraordinarias, ¿no? Slim, Servidje, Salinas. O sea, tenemos muchas historias de gente que con trabajo, ¿no? Zambrano aquí en Monterrey. O sea, mucha gente que desde abajo, con trabajo, con visión, lograron cosas extraordinarias. Ok, entonces, ¿de qué otra forma puedo sanar mi relación con el dinero? Lo primero es observarlo, después es entender que el dinero tiene reglas. Como cualquier otro juego,
hay un juego del dinero, ¿no? Sí. Algunos, y hay estos dichos que sí es cierto, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Y lo vemos justamente en estas sociedades donde se empieza la división, te ponen a pelear con el otro para que no te des cuenta que cada vez estás perdiendo más poder adquisitivo, que la inflación está en los cielos, etcétera. ¿Por qué esto es cierto? Porque el rico está preparado para la crisis y va a tomar ventaja de ella. Porque el rico tiene otro tipo de conversaciones, otro tipo de información. Juega el juego con las reglas a su favor. Sí, conoce las reglas para empezar. Bueno, entiende que hay reglas para empezar. Luego las conoce, las domina y las usa a favor. Imagínate practica. El resto que está entrando al juego así sin entender de qué se trata, pues evidentemente lo va a perder, no hay manera de ganarlo. Sí, el rico siempre está buscando nuevas fórmulas. Correcto. Está invirtiendo, ¿cómo se llama? El Mr. Wonderful de Shark Tank, Estados Unidos. Sí. El otro día veía un video donde decía que el 30% de su presupuesto de marketing siempre está enfocado en buscar algo nuevo, en innovar, porque lo que está funcionando va a dejar de funcionar. Y lo estamos viendo cada vez es más acelerado. Eso es cada vez más acelerado. Antes era un siglo, 50 años. Ahorita en 3, 4 años el mundo ya cambió. Sí, no te puedes quedar con la fórmula vieja. Ahora, una de las maneras en que yo, obviamente no sirve echarle la culpa a alguien porque eso es victimizarnos y eso nos deja en la pobreza. Pero no podemos dejar de ver lo que es. Y los gobiernos no le ponen énfasis a la educación financiera. O sea, dentro de nuestro sistema educativo, México, Colombia, Ecuador, Guatemala, ni en el mismísimo Estados Unidos hay un énfasis en educación financiera. Ni siquiera se toca el tema. Nunca se habla de eso. No se habla del dinero, no se habla de cómo ganarlo, cómo multiplicarlo, cómo pagar menos impuestos legalmente, cómo optimizarlo, cómo hacer crecer la economía. No tenemos ni una sola clase de educación financiera. Y ahí yo le he preguntado cuando he ido hasta incluso a Estados Unidos, que me he reunido con senadores y representantes y en México y todo, les pregunto, ¿por qué no hay educación financiera? Porque esa sería una reforma necesaria, urgente, para que todos, oye, vamos a hablar del dinero. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, no la entienden, no la tienen. Si nuestros gobiernos tuvieran educación financiera, no estarían haciendo las cosas que hacen, primero. O sea, no la entienden, no tienen educación financiera. Y segundo, pues no te voy a enseñar un juego que yo quiero dominar y que además con el que no quiero que te levantes. O sea, lo estamos viendo, digo, en muchos países. Ahí está Perú, Chile, nuevamente Brasil, México, etcétera. La idea es no jugar el juego del dinero, sino apretar a los pocos que tienen para de alguna manera mantener una base electoral interesante y mantenerse en el poder. Imagínate si le enseño a estos que esa no es la forma, que el dinero del gobierno no es del gobierno, pues se me vienen encima. O sea que si de verdad quisieras a la gente pobre, lo que le tendrías que dar es educación para que saliera de pobre. Correcto. Pero no se le da educación. Porque no interesa. En el momento en el que salen de pobres, votan para el otro lado. Claro. Entonces mejor les regalo dinero. Claro, dinero que no es de ellos, por cierto. Claro. El gobierno no genera dinero. Y hay, ¿cómo lograr ese equilibrio entre una responsabilidad social? Porque si hay necesidades, la gente que está en extrema pobreza y que necesita educación, servicios de salud, hay gente que vive en emergencia y que yo sí creo que hay que obviamente ayudar a la gente que está más necesitada, pero al mismo tiempo les tendríamos que dar educación para que salieran de ahí, ¿no? Los programas sociales tendrían que ser programas productivos. Eso es. O sea, ¿cómo? Todos los programas sociales, en lugar de repartir o regalar dinero, tendría que ser cómo te ayudo a producir, ¿no? Emprendimiento, agricultura, todos los apoyos que se han quitado. En muchas partes del mundo, volvemos al tema de la religión, es lo mismo, ¿no? El aparato religioso se tenía que mantener de un impuesto, que era el diezmo, para mantener el aparato gubernamental. Y bueno, mientras todos crean que yo tengo llamada directa con Dios, van a seguirme pagando. Ok, bueno, eso es algo que no podemos controlar. No podemos controlar ni a la religión ni al gobierno. Entonces ya nos deshagamos, pero volviendo a lo que sí podemos controlar. ¿Qué puedo hacer? Yo crecí sin educación financiera. Me doy cuenta que tengo una relación inmadura con el dinero, muy emocional. No sé invertirlo, no sé manejarlo. Es más, lo sé crear, pero pues básicamente ganando un sueldo o vendiendo yo directamente. ¿Cómo empiezo a educarme financieramente? ¿Cómo le recomiendas tú a la gente que lo haga? Mira, yo te diría que empezaran por los básicos, por observar a estos ganadores del juego y por observar de dónde viene el dinero. O sea, la gente tiene que ver por qué siempre va hacia unos. Lo que hablamos de los ricos sobre los más ricos.
y los pobres se vuelven más pobres. ¿Por qué siempre el dinero? Existe esta teoría que seguramente has escuchado que dice que si en este momento se repartiera todo el dinero del mundo en partes iguales, o sea, a todos nos dan lo que nos toca, en menos de 5 años volvería a las manos como está en este momento. Sí. En menos de 5 años. Pues le pasa no es nada. a la gente que se gana la lotería. Correcto. O sea, sueñas con ganarte la lotería y como no tienes ni educación financiera ni emocional, te cae la lotería y te quedas igual de pobre. En unos años te quedas igual de pobre que como estabas, porque no sabes qué hacer con ese dinero. Primero tienes que bajar tu estándar de vida con respecto a lo que ganas. Creo que esa parte es súper importante. La gente quiere vivir por encima de lo que gana. Sí. ¿Okay? Y eso te genera siempre estar en este círculo de pagar deudas, trabajar de más, volver a pagar las deudas y cero crecimiento financiero. Creo que esta parte va a ser muy, muy importante. El tema de presupuesto son los básicos. Es que no hay nada nuevo, son los básicos. Es presupuesto, es disciplina financiera, es inversión, ¿ok? Y es entender las reglas del juego del dinero. Yo hablo muchísimo de las reglas porque, como en todo, hay reglas. Si tú no entiendes, por ejemplo, que una de las reglas del juego del dinero es la velocidad, estás en problemas, ¿no? Porque tienes que hacerlo lo más rápido que puedas. Y no estoy hablando otra vez de hacer cosas ilegales, ni mucho menos, sino de qué manera puedo duplicar rápidamente lo que en este momento tengo de ahorro, por ejemplo, ¿no? O cómo puedo pagar mis deudas anticipadamente para que esa fuga de dinero, que también es una fuga de energía, se vaya a una inversión. Antes que el emprendimiento, que esa es otra cosa que a mí me gusta mucho hablar. La gente cree que vamos a volvernos todos emprendedores. Y la estadística es aterradora, ¿no? El 98% de los emprendimientos que se abren hoy en menos de 3 años ya no van a existir. Entonces yo diría, vamos a volvernos todos inversionistas. Porque si tú tienes una parte de tu patrimonio en inversiones que te generen ingresos pasivos asegurados, no inversiones mágicas, ¿no? Estas inversiones mágicas que te duplico en 15 días, la única magia es que van a desaparecer tu dinero. ¿Quieres vender tu casa sin temor a que no te paguen y sin correr riesgos mientras la muestras? No recibas más extraños. Somos Tuavi, el mayor comprador de vivienda usada en México. Entra a nuestro sitio tuavi.mx, solicita una oferta. Nosotros visitamos tu inmueble una sola vez y te hacemos una propuesta. Compramos tu vivienda de forma directa y te la pagamos en 10 días. Es simple, es seguro, es Tuavi. Si tú tienes dinero ahí y después de unos años decides emprender y el emprendimiento no funciona, tus inversiones siguen dándote dinero. Tus inversiones siguen haciendo algo por ti, incluso después del tiempo. Mientras más tiempo pase, más hacen por ti, ¿no? Si te generas un interés compuesto, si de repente ya pagaste la hipoteca, etcétera, ¿no? O sea, hay como esa salida de este lado. La otra es seguir como estamos, ¿no? Y parte de esto, yo le digo mucho, si tienes que aprender cosas distintas sobre el dinero, primero desde la emoción, que el dinero es muy emocional. Te voy a poner un ejemplo que ahorita está muy de moda. Lo que hizo Elon Musk con Twitter fue una compra 100% emocional. Él se emocionó, se enojó porque le cancelaron la cuenta a Trump, se enojó porque los bots, porque lo atacaban y dijo, me compro este juguete porque puedo y porque quiero. Y ofrece un sobreprecio. Y luego se arrepiente, pero ya había dicho, y lo demandan y lo obligan y está haciendo un desastre ahorita. Porque se equivocó, porque lo hizo con el estómago. Entonces no importa cuánto dinero tengas, puedes todavía tomar decisiones con el estómago y perder. Él está perdiendo ahorita habla de $3 millones al día. Wow. Sí, grandes errores se cometen cuando tenemos la emoción alta. Es cuando compramos cosas. Estamos deprimidos y nos metemos a eBay o a Amazon a ver la compra. Bueno, alguna vez. Si es de vez en cuando no pasa nada. Pero hay gente que tengo un amigo que le dice a su esposa, me saldría más barato mandarte a terapia, ¿no? que estás compre cosas en línea. Ningún psicólogo ha podido superar el olor a nuevo. No, eso córtenlo, por favor. Nada, es que ese es parte del equilibrio. O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Pues para tener una buena vida. Yo no estoy de acuerdo en que tu vida tiene que ser restrictiva forever. No. Es un tema. Por eso estoy construyendo los activos que me permitan de repente, pues aunque no esté, es más, no porque estoy deprimida, porque estoy contenta. Ajá. Pero primero lo construyes y después dices,
porque quiero y porque puedo. Sí, pero primero lo construyes. Primero lo construyes. La mayor parte de la gente va y se endeuda con un auto, ¿no? Va y se compra un auto más caro del que puede comprarse. Correcto. Más caro que el que necesita. ¿Para qué? Para verse como rico. Sí. O para verse como clase media, para verse como el vecino. O sea, a lo mejor el carro que puedo comprarme es un Prius, ¿no? Pero quieren un BMW para verse. Y lo peor es que lo pueden tener. Que también el sistema cada vez es más atractivo, cada vez es más sexy, porque es más fácil, porque pagos chiquitos. Lo vas a pagar 5 veces, pero son pagos chiquitos y puedes. Claro. Sí, los pagos chiquitos son un gran negocio para el que ofrece la línea de crédito de pagos chiquitos. Ah, no, claro, lo pagaste 5 veces. Ahora, si somos también muy, muy técnicos, bueno, eso también le ha permitido a un sector de la población para quien estas cosas estaban negadas. Claro. Entonces, hay un equilibrio ahí. Sí, los obligas un poco como a la disciplina del dinero. ¿También? Porque si ya tengo una deuda y tengo que hacer estos pagos, acabas ahorrando o pagando algo que si hubieras, como no tuviste la disciplina de ahorrar para comprar, entonces te tienes que disciplinar con los pagos chiquitos. Es correcto. Ahora, si multiplicas si ese dinero que te prestan a una tasa de interés alto, lo puedes multiplicar más rápido que los intereses que tú estás pagando, entonces está bien, ¿no? Que es lo que dice Kiyosaki. Es que ahí está el tema. No vas a tener, así sean 200 pesos a la semana, no vas a tener la disciplina de guardarlos. Prefieres pagarlos. Porque si tuvieras la disciplina de guardarlos, en lugar de pagarlo a 5 años, lo pagarías a 2. Uh-huh. Pero no lo vas a hacer. Y aquí viene otra parte de reglas del dinero que para mí ha sido también revelador, y es a la ciudad que tú vayas, a excepción de 2 o 3, pero a la ciudad que tú vayas, el edificio más grande de la ciudad, y la Ciudad de México es un ejemplo, es un banco. El edificio más grande, o sea, el más espectacular de la ciudad es un banco. La razón es porque la gente no confía tener dinero. La gente no sabe qué hacer con el dinero. Por eso lo más rápido es dárselo o al banco o gastarlo. Y es además una instrucción de la niñez. Ahorita que hablábamos de la niñez. La primera vez que alguien puso una moneda en tu mano, un billete, ¿qué te dijeron? Toma, mi amor, para que te compres algo. Sí. Para que vayas a la tienda. Sí. Cómprate un dulce, algo. O lo guardabas en una cajita para ahorrar, para comprarte otra cosa más grande. Exacto. ¿No? O sea, la única instrucción que recibimos del dinero fue el gasto. O sea, toma para que gastes. O toma para que ahorres y gastes algo más grande. Entonces, desde esa perspectiva, no tenemos otra instrucción sobre el dinero. Ahorita que decías educación financiera, y ahora tampoco puedes decir, es que mi mamá lo hizo súper mal. Era la información que ella tenía. O sea, te dio lo que sabía y lo que tenía. ¿Ok? Pero desde esa vez hasta muchos años después, nadie recibe otra instrucción sobre el dinero. Nadie. Nadie te dice otra cosa sobre el dinero. Algunas cosas, como mijita, cásate con un rico. Bueno, ¿no? sí. Mijita, lo mismo te da enamorarte de un pobre que de un rico, mi reina. Pues de una vez mejor de alguien que tenga dinero, ¿no? O las que siguen después es esa, o los dichos que ya habíamos dicho. Entonces, a ver, síguenos hablando de las reglas del dinero para entender el juego del dinero. El dinero es un juego, tiene reglas. Correcto. Si juego con las reglas, me va a ir bien. Si juego fuera de las reglas, me va a ir mal. Como en cualquier otro juego. Tengo que entenderlo. Me pueden expulsar, me pueden amonestar, puedo perder. Te pueden anular el gol, ¿no? Lo metiste y tú estás celebrando y lo metiste fuera de lugar o en la portería contraria, peor, autogol. No fue válido, etcétera. Entonces, háblanos más de las reglas del dinero que nos conviene entender a todos. Lo que nos deberían enseñar en la escuela que no nos enseñaron. Si tú fueras la secretaria de Educación Pública, ya sé que no tienes tiempo para andar en esos trotes, pero si fueras la secretaria de Educación Pública, ¿qué reforma educativa en cuanto a lo financiero, qué lecciones pondrías en la escuela? Híjole, lo primero que haría, ya me puse modo secretaria de Estado. Eso, educación pública nada más, no de todo el Estado. Esa no sabe ni hablar, déjame ver, no me va a salir. No me va a salir, Marco, perdón. Te voy a quedar mal, pero lo voy a intentar. Te damos la presidencia. Desde mi perspectiva lo voy a intentar. ¿Quieres la presidencia? Mejor. Está bien, te damos la presidencia. Para hacer realmente un cambio estructural. Para que sea por decreto y que no... La quinta transformación. Okay. Bueno, vamos. Lo primero que haría es que la gente no busque la carrera del futuro. La carrera del futuro no existe. O sea, nadie tiene futuro haciendo algo para lo que no es bueno. Okay. Eso es algo súper importante. Si realmente quieres hacer dinero, tienes que saber cuál es tu talento. Tengo muchos años estudiando los talentos. Y tienes que saber cuál es tu talento. Tú sabes perfectamente cuál es tu talento. Tú eres un comunicador. Entonces no importa lo que digas. Puedes decir un auto, puedes decir un podcast y hablas de dinero y hablas de lo que sea.
tú comunicas, o sea, la gente te escucha, te hacemos caso, conectas, ¿ok? Gracias. Es real. O sea, tú tienes un talento. Imagínate que te hubieran dicho, Marco, deja de decir un auto, los contadores hacen dinero. Y que te vayas de contador, no te quiero ver cómo Me lo dijeron, tíos, me lo dijeron cuando yo estaba trabajando y batallando para entrar en los medios de comunicación y empezar a ganar dinero decente. Me lo dijeron 5,000 veces. ¿Qué haces ahí? Ahí no hay dinero. Vente a vender. Un tío que tenía lotes de autos en Tijuana me decía, vente a vender autos al lote ahí Por conmigo. eso ahí empezaste un auto. Ahí empecé un auto, exactamente. No, me aterraba, ya me dio un lote de autos, no tiene nada de malo, pero a mí yo me muero. O sea, imagínate estar ahí vendiendo autos, mejor los regalo. Eso, claro. Sí. Bueno, pero tienen razón. Sí. En los medios de comunicación no hay dinero, a menos que tengas este talento. Uno, y que no es el talento, es 1 en 1,000,000 que la logramos pegar, o sea, por Sí, muchas pero razones. tiene que ver con eso principalmente. Sí. ¿No? Pongamos un ejemplo de Luis Miguel. O sea, Sí. si Luis Miguel iba a ser exitoso. Sí. Porque tiene un talento único. Es exactamente lo mismo. Entonces, el tema del dinero tiene que ver con tu talento. Identifica tu talento. Entonces, Primero. tú en la escuela darías talleres vamos a identificar nuestros talentos. Correcto. Ahora, la escuela, el sistema tradicional, no solo no busca tus talentos o premia tus talentos, sino que reprime tus talentos si no son los talentos que el sistema militarizado escolar que tenemos premia. Y no solo eso. Imagínate que tú eres muy bueno para matemáticas, pero muy malo para español. ¿Qué te ponen a estudiar? Lo que eres malo. ¿Qué sentido tiene? No. Siempre vas a ser malo. Enfócate en matemáticas. Claro. O sea, es completamente al revés. El sistema educativo que tenemos es completamente al revés de lo que deberíamos de impulsar. El niño es bueno pintando, que sea pintor. Digo, eso es muy básico, pero es por ahí. Sí, yo era muy bueno por lo mismo que me gusta la comunicación. Era bueno en las ciencias sociales, era pésimo en las ciencias, en la química, física, biología. Pero historia, civismo, lo que tenía que ver con ideas y con filosofía, con hablar y comunicarme, era bueno. Y mi coco eran las matemáticas. Bueno, imagínate que desde pequeño te enfocas a eso y dices, o sea, yo que le diría, si tuviera hijos que no tengo, es, si no eres bueno para matemáticas, mira, pásalo para que sigas en el mismo salón que tus compañeros porque se llevan muy bien. Sí. Eso no tiene importancia. Que no seas bueno no importa. Nomás pásalo. Pásalo. Y enfócate en lo otro, en lo que eres muy bueno. Porque además, imagínate la frustración que le quitarías de encima o la que le generas. Pues el niño piensa que es tonto. Sí. Porque lo tienes todo el tiempo enseñándole algo que no le entra, para lo que no es bueno. Entonces, eso también te genera una tremenda frustración desde niño. En lugar de decir, oye, soy demasiado bueno para esto y me voy a enfocar al 100 y esto sé que lo tengo que pasar. Y adelante. O sea, le quitarías un peso enorme de encima y creo que lo haría mucho mejor. Una educación enfocada en descubrir tu talento y cultivar tu talento. Correcto. Me encanta. Eso sería súper importante para mí. Voto a favor de esa reforma. Luego. Muy bien. Espero el voto Estamos, de todos el voto ustedes. del, Espero, por favor, sus votos. Del Senado, por favor. Gracias. ¿Sí? Aprobada. Perfecto. Venga, ¿qué otra? Ok. Eso tiene que ser. Y después la parte de las reglas técnicas, ¿no? Esto es como la parte de a qué te vas a dedicar. Otra parte que en la escuela les limitan es, y esto yo tengo una anécdota de mi prima regañando a mi sobrina así terriblemente porque le había pagado a un compañero para que le hiciera la tarea, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pudiste? Le dije, ¿te estás dando cuenta que le estás regañando por algo que va a hacer toda su vida? Toda tu vida le vas a pagar a alguien más para que haga lo que no puedes, lo que no sabes o lo que no quieres hacer. Toda la vida. O sea, al contador y al abogado y a los de producción y a toda la vida. Esa va a ser la vida. ¿Por qué? Pues porque la niña no puede con esto. O porque no quiere. Y del resto de su vida va a ser así. Siempre le vamos a pagar a alguien para que haga lo que no puedo, lo que no quiero, o lo que no sé hacer. Sí, lo que no me sale, lo que no se me da mi gana hacer. Lo que no me da la gana, claro. Y esa es la oportunidad de otra persona. Exacto. Entonces, ¿por qué no les decimos desde chicos, está perfecto? Yo le aplaudiría, yo. Claro. Qué bueno que no tuve hijos, quién sabe cómo serían, ¿verdad? Unos monstruitos. Pero yo les diría, oye, bien hecho, ya estás aprendiendo cuál es el juego del dinero. A delegar. Sí, claro. A jugar en equipo. A jugar en equipo, a usar los talentos de otros. Claro. A pagar por los talentos de otros. Alguien va a pagar por los tuyos. Es el tiempo de otros, el talento de otros, son recursos de otros. Por supuesto. Las ideas de Además otros. que es imposible que suceda si no es así. O sea, ¿qué puedes hacer tú solo? Somos súper limitados. Claro. Además tenemos un talento. Claro, ¿no? Y ahí estás ya enseñando a emprender.
O a ser un gerente, o a ser un director, o un CEO de una empresa, porque es Y lo que hacer tienes equipo. que hacer. Hacer equipo, sí. Hacer equipo. Y rodearte de gente, de hecho, hasta más inteligente que tú. Ojalá, porque entonces es cuando haces equipos poderosos. Cuando tienes gente, yo, eso sí lo sabe mi equipo, le digo, si te tengo que decir qué hacer, no me sirves. Porque yo te traigo para que tú me digas a mí qué hacer en cuanto a tu rubro, ¿no? En cuanto a tu puesto, a tu posición. Sí. Eres tú quien me tiene que indicar a mí qué tengo que hacer. Si yo te tengo que decir a ti, no me sirves. Entonces, ¿para qué te contraté? Claro, Sí, esto lo hago yo. Claro. Sí, eso es una filosofía completamente diferente. O sea, no nos Total. enseñan, y eso ya estás hablando de liderazgo. En el sistema educativo no nos enseñan a ser líderes, Cero. a crear equipos, a delegar, a pagar por los talentos de otro o asociarnos con alguien más para compartir esos talentos. No, la escuela mata el liderazgo por completo. O sea, tú no puedes ser líder. Tú no puedes decirles que se vayan para la derecha. Todos tienen que ir para el mismo lado. Si la escuela es cállate, haz lo que te decimos, no hables, no te rías, escribe lo mismo que te dijimos, lo que dice ahí en el libro, lo que puse en el pizarrón y dilo exactamente igual, no lo cuestiones. Aquí está la verdad y cállate. Ahí tienes la respuesta de por qué el sistema educativo no enseña ni educación financiera, ni liderazgo, ni inteligencia emocional. No, es un sistema militarizado. O sea, Pero el sumamente modelo arcaico, además. Sí, O sea, es... pero estamos haciendo la reforma, venga. En eso estamos. Entonces, en ¿qué eso más estamos. le metemos a la reforma educativa? Una de las reglas del dinero que me encanta, pero que sé que causa mucha controversia, y hay dos que pegan muchísimo y que las quiero mencionar aquí. Una es, mientras más dinero tienes, menos necesitas. Mientras más dinero tienes, menos necesitas. Sí. Cualquiera de las personas que están aquí te invitarían a comer, a cenar al restaurante que tú quieras, ¿sí o no? No sé, ¿me invitarían? Sí, dicen que saben que soy vegano, es algo barato, entonces Ah, bueno. No, la comida vegana no es nada barata. más barata que un filete y que un salmón, sí. ¿Sí? Más o menos. Depende a dónde vayamos. Exacto. Pero bueno, todos te invitarían a comer y posiblemente eres quien más dinero tiene en el salón. Sí. Pero mientras más dinero tienes, menos necesitas. Bueno, no, después que tú. Ay, más o menos. Bueno, ¿nos invitarían a los dos o no? Oye, nunca sabes, aparte nunca sabes, estás asumiendo. ¿Cómo sabes si no tenemos aquí a una niña gay sentada en el público? Pero bueno, sí, nos invitarían a comer. Ok, Ok. mientras más dinero tienes, menos necesitas. Lo más Claro. seguro es que si hay una persona aquí afuera que no tiene para ir a cenar, a nadie se le va a ocurrir decirle, oye, ¿quieres cenar conmigo? Sí. Yo no voy a decir si eso está bien o está mal, pero es una realidad. Y te voy a poner un ejemplo que me encanta, y es la botella de agua más cara de cualquier ciudad es la del aeropuerto, Claro. ¿no? O sea, tú te tomas esa botella en el Oxxo, pero en el... No podemos decir marcas, ¿verdad? Bueno, ya. ¿En dónde? En- Di lo que en un quieras. sí, en el Oxxo, en un restaurante es un poco más caro, en un restaurante de lujo es un poco más caro, pero más caro que en cualquier otro es en el aeropuerto. Claro. Entonces, si tú eres una persona, o sea, si viene una persona con pocos recursos, que hizo realmente un sacrificio para comprar un boleto de avión, para ir a ver a su hijo, a su abuelo, a su bla, llega al aeropuerto y está prohibido que consuma ni siquiera una botella de agua. Claro, pues carísima. Pero tú te metes Claro. a la sala VIP. Es verdad, y Y es no gratis. solamente tomas agua, si quieres tomas vino, si quieres comes y si quieres te dan masaje, ¿cierto? Cierto. Y no pagas nada. Sí. Mientras más dinero tienes, menos necesitas. Sí, es verdad. Mientras más dinero tienes, te ofrecen más cosas gratis, te invitan a más lugares, hospedajes gratis, viajes gratis, todo, porque les conviene tenerte algo. O sea, Algo has dado. algo has dado y algo te piden que des. Oye, recomienda mi restaurante, o recomienda el hotel, o recomienda. O sea, aquí estamos grabando en el gran Fiesta Americana Monterrey y somos sus invitados, ¿me explico? correcto. A cambio de publicidad, a cambio de decir que estamos aquí. Pero sí es verdad, o sea, mientras más dinero tienes, empiezas a tener acceso a otras cosas. Es correcto, ¿no? Entonces, te digo, crea mucha controversia porque la gente dice, pero no es justo. ¿Por qué no? Yo me lo gané. Yo me lo gané, yo cuidé mi crédito y ahora tengo una tarjeta Black y esa tarjeta Black me da un acceso ilimitado a VIP lounges en todo el mundo. Yo me lo gané. Y si te enoja y te molesta es porque sigues del otro lado. Ujú. ¿Qué estás haciendo para cambiarte de lugar y decir, oye, qué padre, qué a toda madre? Sí, el problema es el problema es enojarme con la gente que tiene más. El problema es que te molesta y entonces te cachas la emoción. También para eso sirven las reglas. Sí. Porque cuando tú dices que es injusto y que qué coraje y qué mala onda y que... Es porque estás de este lado todavía.
Claro, y porque lo has escuchado una y otra vez, te han sembrado ese coraje Total. hacia la gente que tiene más que tú. Correcto. Cuando podría ser al revés, decir, oye, que Mariana tenga más que yo, pues significa que yo también podría tenerlo. Pero además es ilimitado. Sí, Ahí tengo un dato. En pandemia, en el 2020, sí. hubo una modificación en el software de la revista Forbes. Bueno, no de la revista como tal, sino los indicadores de Forbes. Porque cuando llega pandemia y empieza el boom de Amazon, digo que tiene años, pero que de repente se dispara de una manera absurda, porque era la única forma de comprar que teníamos, a excepción de la comida, todo era Amazon. Y entonces la gente dice, oye, pues el sillón que tengo no me funciona y el escritorio tampoco, y necesito otra computadora y la cámara y las luces y bla, porque todo era hacerlo desde Zoom, etcétera. Entonces, de repente Forbes se da cuenta que sus gráficos, o sea, el software que tenía, no alcanzaba la cantidad de dinero que Jeff Bezos estaba haciendo en ese momento. Tuvieron que modificar su software. Y eso a mí me encantó saberlo porque es como, es ilimitado. O sea, no es un boleto de lotería que si tú te lo llevas, yo ya no la gané. Es ilimitado. Y meses después, lo rebasa Elon Musk, ¿no? Pero es ilimitado, o sea, siempre puede ser más. De hecho, en este momento de la humanidad hay más ricos que nunca y menos pobres que nunca. Sí, y hay por ahí un pensamiento que dice, no, es que no hay para todos. Lo que tú estás diciendo es que sí hay para todos. De sobra, es ilimitado, o sea, se genera y se genera y se genera y se genera cada vez más. Cuando Rockefeller dice, o sea, que eran 100 familias de millonarios, hoy hay millones de familias de millonarios. Y otro dato sacado de Forbes es el 60% de la lista Forbes son self-made millionaires, millonarios de primera generación. O sea, gente que se hizo millonaria a sí misma, o sea, no heredó el dinero. Ellos se crearon. Primera generación. Primera generación. Si tienes nuevas metas este año, como crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano, la meta o el sueño que tengas, te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Regil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Esta clase está diseñada para que des ese primer paso que es darte cuenta, cobrar conciencia, descubrir si tu mente te está ayudando o está saboteando tus sueños. La clase es gratis y puedes registrarte dando clic aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com/mente. Repito, marcoantonioregil.com/mente. Y ahora regresamos al podcast. Es que habría que entender, yo me acuerdo una de las clases, hicimos un taller de 3 días con Robert Kiyosaki hace años para entender el sistema financiero. Y me acuerdo que invirtió él en nosotros y nosotros en nosotros mismos como 3 horas en simplemente entender que el dinero se crea cuando tú lo gastas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? O sea, el dinero es un número. El dinero no es lingotes de plata, ni oro, ni barriles de petróleo. El dinero ni siquiera son billetes o monedas, sino el dinero es un número en una computadora. O sea, el dinero no existe. Así es. Y simplemente cuando tú pagas con tu tarjeta de crédito o de débito, la computadora lo genera, lo crea. Y el banco tiene una licencia de prestar un dinero y cobrarte por ese dinero que no existe. O sea, es un número, el dinero es digital y no existe. Es un juego que es a veces difícil de entender porque, pues, ¿cómo? ¿Cómo no va a existir si yo aquí lo tengo? Claro, no existe. No existe. O sea, si quisiéramos todos cobrar el dinero que tenemos en el banco, cuentas de ahorros, todo, no habría billetes y monedas. Olvídate todos. Ve al banco ahorita y dile que te den 200,000 pesos. No los tienen. No hay. No hay. Ni 100,000. Porque todo es digital. Es correcto. Luego, entonces, a eso te refieres tú, ¿verdad? Sí. A que por eso es ilimitado, porque como no existe, es un numerito en la computadora, es un sistema, ese es el capitalismo. Solo le das vuelta. Le das vuelta y se crea, por eso es ilimitado. Ahora, que yo o tú o alguien no sepa cómo acceder a esa fuente ilimitada
de abundancia, ese es otro problema. Sí, esa es otra cosa. Y es lo que estamos tratando de resolver un poquito en este podcast. Un poquito. Poquito. Algo vamos a lograr. Bueno, por lo menos el concepto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se queda claro que ese concepto de que el dinero es realmente ilimitado? O sea, que no hay un número de monedas o un número de lingotes. Antes sí. Antes era Antes sí, porque estaba el patrón oro. el estándar del oro y de la Pero plata. desde que se elimina el patrón oro, es ilimitado. Sí, que esa es una de las razones. O sea, ya no había reservas suficientes para lo que se generaba Sí. con trabajo. Entonces era hacer patrón oro, pero hacer patrón plata, pero hacer patrón agro. Pero expliquemos qué era el patrón oro, porque es una clase de educación financiera, justamente. Sí, sí, sí. El patrón oro es cada banco central, o sea, cada banco de país, que era La Reserva Federal la de Estados Reserva Unidos, Federal, Banco de el México. Banco de México, etcétera, tenía reservas en oro. Entonces, de hecho, los billetes decían vale por, ¿no? Era como un cheque que valía por tanto y estaba respaldado por un lingote o muchos que estaban en las bóvedas del Banco de México o en la Fed, que la Fed siempre dude que tuvieran realmente lo que decían. No lo creo, pero pensemos que sí. Sí. O el Banco de Londres, etcétera, ¿no? Entonces, el papel que nosotros usábamos como billete tenía ese respaldo en oro, que si tú llegabas al Banco de México, digo, esto era irreal, pero la teoría es que si yo llego al Banco de México con mi papel, me tenían que dar su equivalente en oro. En México era plata. Plata, bueno, no, lo intentaron cambiar a plata, pero nunca se logró, siempre fue oro. Ok. Porque de hecho hubo un momento cuando yo era niño en la frontera, a los dólares le decían oro, al peso le decían plata. Y te decían, ¿en qué quiere el cambio? ¿En oro o en plata? Sí, sí, sí. Así se hablaba. Porque Se era intentó hacer porque México tiene mucho más plata que oro. Claro. Entonces hacía más sentido porque entonces podíamos tener más reservas. Claro. En el momento en el que se elimine el patrón oro no hay oro suficiente para la generación de riqueza que existe. La riqueza es mucho más que el dinero. Se está generando tanta riqueza que no hay oro que lo sostenga, o sea, que lo respalde. Pero en ese momento, para que entendamos la diferencia, el gobierno de Estados Unidos o el de México o el de cualquier país del mundo no podía imprimir más billetes Así es. que el oro que tenía respaldado supuestamente físicamente en lingotes en la bóveda central. Así es. Y viene el gran cambio. Fue Nixon el que lo quitó, ¿no? Fue Nixon. Fue Nixon, el presidente Nixon de Estados Unidos. Porque además era una limitante, era un tema de creencia limitante y era un tema de un tope. O sea, no puedes tener más dinero que este. Sí. Como país y como persona. Pero entonces, en ese tiempo sí, la riqueza era limitada. Ahí sí era limitada, O sea, porque no nada se más- pueden imprimir más billetes. Nada más hay tantos lingotes de oro y si se acaban, se acaban. Y ya. el que los tiene es el que tiene todo el poder y no va a haber más para los demás. De hecho, en muchos años fue ilegal en Estados Unidos poseer oro y plata. Sí, claro. Lo mandaron a quitárselo a toda la gente y era prohibido que tú tuvieras o vendieras o compraras oro y plata. El gobierno tenía que tener todo, literalmente. Porque además, si no lo tenía todo, no había cómo respaldar su billete, Exactamente. ¿no? Cuando se elimina el patrón oro, entonces se hace la riqueza ilimitada. Solamente hay que producir más y va a haber más dinero. O sea, el patrón oro se quita y en vez de tener lingotes de oro, lo único que tengo que tener es credibilidad con el mundo. Ser productivo. Es ser O productivo. sea, puedo imprimir los billetes que yo quiera. Siempre y cuando estén respaldados. Es que ahora están respaldados con trabajo, Por la con economía, producción, por la producción. el tamaño de la economía del país. Claro. Antes era un lingote de oro guardado en el banco. Y el que se volvió como el equivalente al oro fueron los dólares. Entonces, Sí. entonces México tiene reservas en dólares, Colombia, Ecuador en dólares, y es como el oro, pero ya no es un lingote de oro o plata. Ni un costal de dólares en el No. banco. Eso ya no existe. En realidad no existe. Es justo lo que Un decías. papel, o ya no. Ahora es un número en la computadora creado por la Reserva Federal de Estados Unidos. Así es. Y así es el dominio del mundo entero. Correcto. A lo que Rusia, Irán, Venezuela, que son los China. es lo que quieren derrumbar. Quieren que el dólar deje de ser el estándar del mundo para ser ellos. Para ser ellos. O sea, Ajá. no es como porque nos van a salvar No, del no. imperialismo yanqui. No, pero hay que Es para ser es que ellos. por eso, y si entendemos esto, podemos entender el gran conflicto mundial que hay Sí. entre estos países. ¿Por qué esa alianza? Sí, es un tema de geopolítica, pero es muy rancio el conflicto, ¿no? Sí, es el sueño de la KGB de Putin. De toda la vida. Bueno, pero entonces ahora el tema es que ningún banco federal, ninguna reserva federal o banco nacional tiene que tener ningún respaldo más que su economía. Así es.
Entonces, El tamaño de su economía es lo que hace el tamaño de su moneda. y eso cambia las reglas del juego. Totalmente. Cambia el juego completamente. Sí. Por eso es la riqueza literalmente es ilimitada. Ilimitada. Y por eso es que cada vez hay más ricos. ¿No? O sea, yo te daba este dato, el 60% de la lista Forbes son ricos de primera generación. Y eso nos da hay dos perspectivas con esto. Ajá. ¿Ok? Una, bueno, qué padre, ¿no? O sea, desde abajo vinieron. La otra es dónde está ese 60% que perdió todo lo que tenía y que salió de la lista. Porque estaban ocupando esos espacios. Entonces son dos perspectivas distintas de cómo ver ese dato. ¿Y de qué nos sirve en la práctica entender esto? ¿De qué nos sirve? Yo creo que la parte principal es posible, Sí. ¿no? Ese es como O sea, parte de... sí hay para todos. Este pensamiento limitante del pasado donde dice, no hay para todos, mijita. No, sí hay para todos. Sí hay para todos, existe la movilidad social, cuando menos mientras se conserve la libertad. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social es tú naciste en una clase social y te vas a mover a otra. Existe hacia arriba y hacia abajo. Sí. Siempre que haya libertad va a existir movilidad social. Además, tenemos el privilegio, con todos los problemas que tenemos el privilegio de vivir en lugares donde, bueno, quien nos está viendo y escuchando, digo, excepto el tema de Venezuela en este momento, O Cuba. Cuba, Nicaragua, pero en culturas donde puede existir la movilidad social. Sin duda. En Rusia no existe. No. En China ni en tampoco China. existe. No. Y en el pasado, no sé, en la India con el sistema de castas tampoco existía. Si naciste pobre, eras pobre y te Así educaban te como tienes que pobre quedar. y eras obrero y ya. Entonces, estamos en una cultura. El capitalismo puede tener 20,000 desventajas e injusticias, pero de las ventajas es que existe esta posibilidad de cambiar de nivel socioeconómico. Correcto. Es que ahorita que mencionas el capitalismo no es la filosofía del dinero, es la filosofía de la libertad. Te permite ser quien te dé la gana. Tú quieres ser un mendigo, puedes. Quieres ser millonario, también puedes. No es una filosofía de dinero, es una filosofía de libertad. Nada más, el tema dentro del capitalismo es que la injusticia social es no darle la educación a todos para que todos tengan la oportunidad. Ese es el problema, que vamos otra vez de regreso al mismo tema, pues no está en el sistema educativo. No están pero el capitalista tampoco es el que está encargado de la educación. No. No, Los pero ricos debería, no. Esa sería una buena iniciativa. Que la gente más rica del mundo se enfocara en la educación financiera. Claro, ¿por qué no? Habría más riqueza para todos. Por ejemplo, yo sí les pondría un impuesto para eso. Un impuesto a la riqueza para que... Educación financiera. Sí, claro. Sí. Estoy de acuerdo, voto por tu iniciativa. ¿Ves? Te dije, no, ya, esto se va a hacer. No, porque aparte no es regalar el dinero, sino es dar las herramientas. Es decir, no te doy el pez. Bueno, yo soy vegano, no como peces, pero no te regalo el pescado, sino te enseño a pescar, ¿no? Que es el viejísimo dicho. Sí. No. Pero que además eso es un programa social productivo. O sea, yo creo que los programas sociales se tendrían que calificar en cuánta gente sale de ellos, no en cuánta gente entra. Sí. O sea, ¿qué tan fácil te llevo de donde estás a ser productivo? A ser autosuficiente. Ese tendría que ser el programa social. ¿No será que una de las maneras en que podemos, cada uno a nivel personal, empezar a cambiar nuestra cultura y educación con respecto al dinero es fijarnos en qué leemos, qué escuchamos y qué vemos? Todo. Porque lo que hablábamos al principio, esto es un adoctrinamiento, ¿no? Este tema de tenerle un cierto recelo al dinero o un resentimiento o una conexión con lo negativo, tiene que ver con lo que nos enseñaron, sí, lo que hoy consumimos, sí, ¿no? Que la televisión tampoco ayuda mucho. Nada. Lo que hoy consumimos, lo que leemos, nuestras conversaciones. Sí. ¿No? ¿Qué tanto hablamos de dinero? O sea, ¿qué tanto hablamos y de generar dinero? No de quejarnos de dinero, porque de eso, bueno, todos los días veo cosas de y cuando hablamos, ¿qué decimos del dinero? También. Porque para mucha gente, digo, yo me incluyo, yo cuando tuve crisis financieras de adolescente, veía a mi mamá batallando y todo, pues yo decía, Diosito, mándanos la lotería.
que nos ganemos una rifa. Me acuerdo que Banamex, yo estaba endeudado en tarjeta de crédito, no podía, apenas si podía sacar adelante a mi mamá y me llamaban de la tarjeta porque la debía. Y me acuerdo que había una promoción de Banamex donde rifaban la eliminación de la deuda. Yo le rezaba a Dios con todo mi corazón llorando porque Diosito que me cancelen la deuda. ¿Y qué pasa si te la cancelan? Porque ese es el patrón que estamos siguiendo. Ok, te la cancelan. ¿Qué va a pasar después? No, nada, porque no tengo la educación financiera. Te vas a volver a endeudar. Me Vas a voy a decir, volver a endeudar. buenísimo. Otra vez a usar la tarjeta. Claro. Ya está en ceros. Sí, pero nadie, o sea, ojalá hubiera existido un podcast donde yo te hubiera escuchado a esa edad. Ojalá hubiera... Padre rico, padre pobre. Kiyosaki no existía. O sea, ahora tenemos la gran ventaja de los podcasts y de los libros y de los... O sea, tenemos todas las herramientas. La educación financiera no está en el sistema escolar tradicional, pero está aquí afuera. Mira, el que tiene 10 millones sabe algo que el que tiene 5 aún no sabe. Entonces, si tú tienes 5 y quieres 10, observa qué hace el de 10. Tócale la puerta, pregúntale. Y lo mismo si son 10 pesos a 100 pesos. Es exactamente lo mismo. Sí. Todos tenemos relación con alguien que tiene un poco o un mucho más que nosotros. Claro. ¿Por qué no estamos aprendiendo de él? Olvídate de los libros y de todo lo demás. Digo, sería el camino más fácil. Sí. Pero ahí tienes el ejemplo. Sí. Y también sucede en el que gana en pesos 10,000 pesos, el que gana 20,000 sabe algo que el de 10,000 no sabe. Correcto. ¿No? Sí, sí, Y sí. el que gana 50,000 sabe algo que el que gana 20,000 no sabe. Así es. Hay una habilidad Y lo que aplica. tiene. Sí, y no tiene que ver son con las que... dos cosas. Lo sabe y lo aplica. Porque yo conozco gente que son enciclopedias financieras y están quebrados. Sí. Y no tiene necesariamente que ver con que se haya graduado del TEC de Monterrey Cero. o de la UNAM o que nunca haya ido a la escuela. Cero. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver, híjole, voy a regresar al talento. Yo creo que tiene que ver con qué tan bueno eres para lo que haces, para hacer lo que haces. ¿No? Tiene que ver con eso. ¿Qué tan dedicado y comprometido estás con lo que haces? Responsabilidad. Responsabilidad y compromiso. Yo digo que el juego del dinero es un deporte de alto rendimiento. Esa es una de las reglas del juego del dinero. Es un deporte de alto rendimiento. O sea, ¿qué necesitas para ser un deportista de alto rendimiento? Dedicación, disciplina, compromiso, mentores, coaches, entrenadores, equipo. O sea, todo. Es un deporte de alto rendimiento, ¿no? Entonces, todas las historias de éxito de la noche a la mañana, cuando menos toman 10 años para construirse. Cuando menos. Vemos los últimos 5 minutos. O sea, los últimos 5 minutos donde güey, viste. O sea, en 2 años se fue para arriba. No, lo que no viste fue los 15 años atrás, donde le debe a todo mundo, donde puso la taquería 5 veces y la quebró, donde se divorció, donde los hijos ya se lamentaban porque lo sacaron de la escuela. Esa parte no la viste. Viste los últimos 5 minutos, ¿no? Es como ver la carrera de 100 metros. El récord ahorita creo que es de 9.3 segundos. Entonces, ¿qué se necesita para tener una medalla de oro en los Juegos Olímpicos? 9.3 segundos. ¿No? Sí. No. 10 años atrás de entrenar, que nadie te creía, que no sabías cómo, que tal vez ni siquiera estabas bien alimentado, ni bien entrenado, ni tenías el equipo, ni tenías nada. Esa parte de atrás es la que la gente no quiere hacer. Por eso es que los esquemas Ponzi funcionan. Porque dicen, ¿cómo duplico mi dinero rápido? Aquí, y te digo, las inversiones mágicas, la única magia es que tu dinero va a desaparecer. Esa Claro. es la magia. Sí. ¿No? Entonces, creo que esa es la parte, o sea, sí la parte técnica del conocimiento, pero Sí. la otra parte tampoco tienen muchas ganas de hacerlo. Sí. Y es un tema de liderazgo, ¿no? Porque me imagino que en tu organización le pagas mucho mejor a alguien que sabe ser líder, es decir, que sabe vender, que sabe educar, que sabe crear equipos, que no te da razones, no pude por esto y por esto y por esto, no te da explicaciones, sino hace que las cosas sucedan. Correcto. Y esa persona en tu equipo le pagas mejor Sí, claro. que alguien que nada más trae el síndrome. Yo le digo el síndrome del es que se me hizo tarde, es que no pude, es que me dijeron que no, es que le dije, pero no sé. Hay gente, la gente, yo creo, no sé, tú dime. Yo creo que la gente que peor gana es la gente que vive en el esquesque. Sí, sí, sí. Puros O tienes pretextos, pretextos o tienes pretextos. resultados. No puedes tener las dos. O sea, Sí. si tienes resultados es porque no tuviste pretextos. Se te ponchó la llanta, te dio calor, te dio frío, se enojó tu mamá, pero lo hiciste. Claro. ¿No? Y del otro lado, pues es si tengo 20 pretextos, pues no tengo resultados. Sí. O sea, no se pueden combinar Claro. las dos cosas. Y ahorita que lo decías, por ejemplo, la gente que trabaja conmigo, no nada más, o sea, necesito eso, o lo que te decía al principio es, si te tengo que decir qué hacer, no me sirves. Te tienes que educar, te tienes que entrenar. Tenemos sesiones donde discutimos libros
que yo estoy leyendo y que y lo tienen que leer y es obligado y no es mandatory, no es opcional. Tienen que entrar a los entrenamientos que damos nosotros, tampoco es opcional. O sea, a menos que ya lo hayas tomado, tienes la opción de volverlo a tomar, pero si no lo has tomado, lo tienes que tomar. ¿Ok? Y tienes que invertir. Y yo les doy bonos. O sea, algunos de ellos ya son dueños en algún porcentaje de las propiedades que nosotros tenemos de inversión. ¿Por qué? Pues porque esos son tus bonos. Claro, y porque obvio, tú como emprendedora sabes lo difícil. A ver, más bien te pregunto, ¿es fácil o difícil encontrar un buen empleado? No, hombre, en este momento es misión imposible. Misión imposible. Justo ayer platicamos con Ismael Cala. En Estados Unidos está siendo de verdad súper complicado. O sea, el problema que tenemos con las empresas de Estados Unidos para el tema de empleados está siendo ya que hay divisiones que se están cerrando en todas las empresas. Sí. No hay la gente no quiere trabajar. Exacto. Entonces, cuando te encuentras a un empleado que no te da pretextos, te da resultados, te dice, no, me equivoqué, es mi responsabilidad, pero voy a aprender. Y estudia, y va a todas, y se pone las pilas, y no te tiene miedo, y porque es otra muy importante, que no te tengas miedo. Cuando tú te encuentras a una mujer o a un hombre que trabaja así, con esa disposición, con esas ganas de aprender, a lo mejor no fue a la escuela, a lo mejor viene de un estrato social económico súper bajo, pero tiene toda la disposición, responsabilidad, ganas, entusiasmo, es coachable, le puedes dar retroalimentación. Esa persona acaba ganando más, acaba creciendo más. O siendo socio. O siendo socio, exactamente. Sí, porque claro, puede haber ya te puedes encargar de un departamento completo del que yo ya no quiero volver a saber más que me da resultados. Entonces es tuyo. Es un intraemprendimiento. Exacto, el entrepreneur. O sea, te doy esta responsabilidad y tú eres la primera que vas a estar preocupada porque esa persona no se te vaya. Claro. ¿Esa persona te tiene que estar pidiendo aumentos? No, esa persona gana, es lo que te digo, o sea, yo sí tengo estos esquemas en los cuales este departamento ya es tuyo y la productividad de este departamento va a tu bolsa. Porque lo que yo quiero es no entenderlo, o sea, ya no entenderme de eso. Entonces, esto gana más, cada vez que eso gana más, tú ganas más, no me tienes que pedir nada, tú nada más haz que produzca. Y entonces velo en tu cuenta de banco. Pero eso es una actitud muy distinta, pensando en la mentalidad típica que nos enseñan como una consecuencia de tenerle rencor al rico, rencor al jefe, rencor. Si tú tienes rencores, pues no vas a ser buen empleado. No hay manera. Vas a estar odiando a la empresa para la que trabajas y te va a dar coraje que el dueño tenga dinero. ¿Y qué vas a traer todos los días a tu lugar de trabajo? Versus una persona que dice, va, ya entendí. Tú quieres ganar más dinero, yo te voy a ayudar. Yo también. Y yo también quiero. Y esa es la actitud correcta. Y ahí es donde el sabotaje de... Pues que además son células que tenemos que trabajar de la mano. O sea, no hay no hay empresario sin empleado. Sí. No hay empresario sin empleado. Ahora dime una cosa, ¿me equivoco? Yo veo que las mujeres traen las pilas más puestas. Yo creo que las mujeres están creciendo más, están más abiertas, reciben mejor retroalimentación. Es mi idea porque soy hijo de una mujer trabajadora y en mi equipo tengo casi puras mujeres. O sea, ¿vivo en mi burbuja o de verdad las mujeres están creciendo más? Hay una estadística en México, ¿ok? 3 de cada 5 empresas que se abren por mujeres. 3 de cada 5. Están ganando. O sea, la mujer es mucho más emprendedora que el hombre. Pero ahí te va el siguiente dato. Cuando la empresa pasa a pyme, o sea, no a microempresa, sino a pyme. Pequeña y mediana industria. Ajá. 8 de cada 10 son lideradas por hombres. La mujer cede el liderazgo de las empresas al papá, al hermano, al esposo, a quien puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que ser mamá, porque tiene que ser esposa, porque tiene que ser otra cosa que le impide ser empresaria o seguir liderando la empresa que construyó, que además ese es el dato que está, o sea, que sí requiere observación. Es la empresa que fundó, la empresa que construyó, es su idea, su esfuerzo, su trabajo, su todo, pero llegando a un cierto nivel de empresa donde se requiere más del líder, ella tiene que dar un paso atrás para no descuidar lo otro, porque nadie juzga a un hombre por no llegar al cumpleaños. Sí. Pero sí a una mamá. Sí. Marisa Lazo nos lo decía la vez pasada, o sea, que le preguntaba, ¿y tus hijos? ¿Y cómo le haces? ¿Y a qué hora? ¿Pero eso no se lo preguntan a ningún señor que venga y se siente aquí. No. Nadie le pregunta, oye, ¿dónde están tus hijos? ¿Ya comieron? No sé, o sea, que se encargue el papá, yo diría. ¿Y qué le aconsejas a las mujeres que tienen a lo mejor ese pensamiento limitante o ese miedo a ser juzgadas, miedo a no ser aceptadas?
presión, o sea, un pensamiento limitante. Híjole, yo creo que es un tema de acuerdos. Si tienes una pareja, tienes que hacer acuerdos y tienes que saber qué va a pasar con nosotros si de repente yo me vuelvo, ¿no? O sea, súper exitosa. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿estás preparado para eso, por ejemplo? Hay hombres que no pueden con eso. Sí. Algo más que no te haya preguntado, Mariana, que nos quieras compartir como un consejo para sanear nuestra relación y sanearla también, limpiarla y sanarla. Híjole, voy a decir algo un poquito fuerte. ¿Se puede? Di todo lo que quieras. Mira, y mientras más fuerte, siempre mejor. Nos dicen que tenemos que sanar nuestra relación con papá, nuestra relación con mamá, nuestra relación emocionales, ¿no? Y yo te voy a decir una cosa. Tienes que sanar tu relación con el dinero porque el dinero es lo único que jamás te va a decepcionar. No hay forma de que el dinero te decepcione. Si tú tienes $100 en la mano, tú no piensas que vas a comprar algo de $1,000,000. Tú sabes perfectamente que tienes $100 en la mano. No hay forma de que te traicione, te decepcione, let you down. O sea, no hay forma de que tú digas, es que yo esperaba que con mis $100 viajáramos por el mundo. Eso no va a pasar. O sea, tú sabes perfectamente lo que vas a comprar con $100. Pero sí pones esas ilusiones en la pareja. Es que yo pensé que una mamá era siempre amorosa y que un papá era siempre responsable y que mi pareja iba a amarme toda la vida. El dinero nunca te va a decepcionar. Sana tu relación con el dinero para que lo tengas siempre cerca, ¿ok? Para que se sienta bien contigo, para que te llegue en abundancia, y te aseguro que no te va a decepcionar porque siempre vas a saber lo que puedes comprar con $100. Nunca vas a pensar que vas a llegar a la luna con $100. No. Es la única relación que nunca te decepciona. Está muy claro. No hay falsas expectativas. Cero. No tienes falsas expectativas. Muchas gracias, Mariana. De todo corazón, gracias. ¿En dónde te podemos encontrar, seguir cursos, talleres, pláticas? Mis redes sociales, Instagram y Facebook, Mariana Padilla Top con doble P. Top así, con doble P. Ok, lo ponemos aquí en pantalla y lo ponemos en las redes de las aplicaciones de podcast. Ahí es donde te pueden seguir. Mariana Padilla Top, Instagram y Facebook. Me parece muy bien. Le damos un aplauso con cariño a Mariana. Si aprendimos algo, que se oiga el cariño para ella. Gracias de todo corazón. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Están apareciendo en pantalla aquí en YouTube. Si estás en YouTube, like al video, activa la campanita para notificaciones, suscríbete al canal, por favor, y deja un comentario aquí abajo y dinos qué fue lo más importante que aprendiste de este episodio con Mariana. ¿Cómo lo puedes aterrizar? Qué pequeño, aunque sea un pequeñitito cambio, puedes hacer en tu vida a partir de hoy. Y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, gracias, 5 estrellas, una buena reseña nos sirve muchísimo. Dejamos aquí abajo las ligas, la información de Mariana para que te sigan. Gracias de todo corazón. Gracias a nuestro público precioso aquí en Monterrey, Nuevo León, al Hotel Gran Fiesta Americana Monterrey. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Gracias. Aprendamos juntos.